Bien, vamos a trabajar con un contenido parecido al que hemos hecho. Nos voy a mostrar la parte de los exámenes de este semestre, bueno, el año pasado y el semestre que ha pasado al anterior, el 2020, para que más o menos tengamos una idea de lo que es, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hemos trabajado bastante con MATLAB en el 2019, entonces directamente nosotros podemos chequear, ¿no? Lo que es preguntas específicas de MATLAB, ¿no? Por ejemplo, este tipo de filtro, ¿cómo lo podíamos reconocer directamente? Aquí estaba la función del filtro, ¿no? Entonces era un filtro Butterworth, ¿no? Esto está directamente representando un sistema, ¿no? Y la respuesta era obvia que no es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque directamente esta función de transferencia matricial, si dan cuenta, en la primera línea que tiene 0, 1, 2, 1, 3, 1. Y si ustedes observan la tercera línea, 0 más 1, 1, 1 más 3, 4 y 2 más 1, 3. Entonces, esta línea de acá al tiro demuestra que esta función de transferencia no es linealmente independiente. ¿Ok? Entonces, bueno, la forma controlable que se puede manejar directamente nosotros en el punto 4, nosotros podemos observar aquí la diagonal, 1, 1, menos 3. Entonces lo que tendríamos que arrancar es aquí 1 y directamente este sería el término de menor peso. Entonces tendríamos acá menos 3, se vuelve aquí con 3, menos 5, lo pasamos aquí a 5, y menos 2 lo pasamos a 2, ¿no? Y directamente, como aquí solo hay un 1, en la parte superior solamente quedaría un 1, ¿no? Entonces, directamente, esta sería la función de transferencia. Nosotros en clases hemos trabajado con ustedes justo al revés, ¿no? Teniendo esto, encontraron la función y directamente la gráfica. Esto es más que nada para la gente que no se fijaba en su MATLAB, ¿no? Bueno, la otra forma canónica controlable, como les decía hace un rato, era un filtro Butterworth, ¿no? La frecuencia de corte un kilohercio, aquí está, ¿no? Vamos a chequear, bueno, esta era la segunda, ¿no? Aquí está, 1 kilohercio. La frecuencia de paso 2 kilohercios, ¿no? La frecuencia de paso 2 kilohercios y es de un orden 30, ¿no? ¿Cómo sacamos el orden? La mitad de esto. Con ustedes hemos trabajado directamente con la herramienta de filtrado, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplito de segundo parcial, ¿no? Aquí nos dicen, bueno, ¿qué tipo de filtro es? Si es un filtro IR o un filtro FIR. Bueno, una forma fácil de reconocer si es un filtro al infinito o un filtro finito es si tiene o no tiene realimentación. Cuando se tiene realimentación, obviamente se va a depender de la entrada, de la salida, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí aparece una serie de términos, ¿no? Basta que tenga un Z, ya es un filtro IR, ¿no? En ese sentido, generalmente tienen el mismo orden, el numerador y el denominador, o varía máximo en 1, ¿no? Eso por propiedades de números complejos y no vamos a entrar en detalle de por qué ocurre, ¿no? Es directamente una propiedad. Bueno, este es muy parecido al anterior, ¿no? Aquí este caso es un filtro de señal de audio, ¿no? Entonces nos dice, bueno, ¿qué tipo de filtro es? Otra vez, este es un filtro Butterworth, ¿no? Eh, el espectro en frecuencia del ruido rosa. Bueno, eso lo hemos escuchado y me acuerdo en un momento dado, y aquí está el espectro en frecuencia, ¿no? ¿Qué tipo de filtro? Ah, bueno, no hemos visto ustedes, con ustedes todavía, así que esto no tiene sentido que les explique, ¿no?
filtro promedio, no hemos manejado filtros de imágenes todavía, que son aplicaciones que lo vamos a chequear en la última semana de este mes, ¿no? Bien, vamos a entrar al formulario de Google. Voy a entrar a clases archivadas y aquí tengo de la materia de lo que se dio el anterior semestre, ¿no? Entonces, aquí tengo el segundo parcial. Para que veamos más o menos cómo se les presentó, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, no carga todavía la figura. Tal vez porque está archivado no se ve. Bueno, entonces aquí había que elegir el tipo de filtro de acuerdo a la salida. Filtro FIR es realimentado o no realimentado. Todos sus ceros están en 7 igual a 0. Bueno, en realidad el que había que responder que es un filtro no realimentado, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, este caso se llevaba también lo que era filtro de imagen, ¿no? Pero en realidad tendríamos un filtro de opacidad aquí, ¿no? Ah, no, pero de conversión a escala de grises, que esto sale al tiro por este lado, ¿no? Si un filtro pasa banda de 20 a 50 hercios, perdón, pasa banda, entonces deja pasar justamente en ese rango, ¿no? Entonces, era justamente esto, ¿no? Tiene menor atenuación, ¿no? El filtro de respuesta en infinito es, bueno, es decir, es realimentado, ¿no? Con esta función de transferencia, no, bueno, aquí ha habido un error. Esto viene por aquí abajo. Bueno, eso es lo que pasa cuando lo guardas, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, lo podemos editar. A ver, voy a ir. ¿Qué tipo de filtro tiene el resultado de la figura? Aquí está la figura. Si se fijan, es máxima respuesta plana, por lo tanto tendríamos el filtro Butterworth. Bueno, esto es filtro de opacidad. Es un filtro de imagen esto. Este es un filtro de escala de grises. Bueno, en todo caso, dos preguntitas se vieron antes del semestre en segundo parcial porque se había visto esto, ¿no? No hay problema, vamos a chequear en aplicaciones. A diferencia de ellos, nosotros no hemos visto, hemos visto, por ejemplo, lo que son ventanas, ¿no? Entonces, seguramente también les preguntaré acerca de lo que es las ventanas. Y obviamente ustedes pueden tener su MATLAB a la mano, no está prohibido, tampoco es obligatorio. Pero entre las apps, decíamos, aquí tenemos el filtro bueno, el manejador de ventanas. ¿Dónde está? En PDS. ¿No? Y entonces nosotros, por ejemplo, podemos, se me ocurre ponerle una ventana tipo Blackman. Y tendríamos nosotros que descubrir qué tipo de ventana es, ¿no? Ahí se nota mucho más, ¿no? Cuanto más grande es el orden, más clarito la respuesta de frecuencia, ¿no? Y aquí, como pueden ver, es más perfecta la caída también, ¿no? El tamaño, 256, ¿no? Y obviamente lo compararíamos con una, por ejemplo, de este estilo, ¿no? Una rectangular.
del mismo ancho, ¿no? Este sería una ventana tipo rectangular y esta es su caída en frecuencia. O una ventana triangular, ¿no? Entonces, estito nosotros tendríamos que tomar en cuenta. Obviamente se puede sacar la función matemática de este triangulito, no habría el mayor problema, pero creo que eso no sería para un noveno semestre, sino para un semestre inferior, ¿no?